junto al poeta Luis Alberto Ambrosio. Luis Alberto Ambrosio nació en la provincia de Córdoba, República Argentina, y desde el año 1967 se radicó en los Estados Unidos. Se desempeña como miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua Española desde el año 2003. Estudió Filosofía y Letras, Ciencias Sociales y Económicas. Colabora con publicaciones literarias de los Estados Unidos, Europa e Hispanoamérica, en donde ha participado en diferentes recitales poéticos, congresos y simposios. Ha publicado los siguientes libros: Poemas de amor y vida, Hombre del aire, Oda ensimismada, Poemas desterrados, Los habitantes del poeta, El testigo se desnuda, hasta llegar a este libro fantástico y muy exquisito, La desnudez del asombro. Es un gusto realmente tenerte, Luis Alberto, doctor Luis Alberto Ambrosio, y nos interesaría saber, en primer lugar, cómo ha desarrollado tu vida literaria, tanto en la Argentina como en los Estados Unidos. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Alejandra, por esta oportunidad de conversar de algo que nos gusta. Me siento orgulloso de estar de vuelta en mi patria. Lo hago con cierta frecuencia y efectivamente yo empecé escribiendo poesía a los 14 años. Lo sé esto porque sé que gané un concurso en mi escuela secundaria y me quedó ese recuerdo. La diferencia era que nos dividíamos entre el primer y el segundo puesto. Un muchacho siempre escribía sonetos y yo siempre versos libros. Entonces, dependiendo del jurado, ganaba él o ganaba yo. Después, mi preocupación literaria en la época universitaria se dirigió más bien al tema social. Dirigí una revista que se llamaba Sur, que era una revista de estudiantes. Y dejé de escribir poemas hasta el año 74, reiniciando cuando nació mi primer hijo. Esa noche, sonámbulo, lleno de felicidad, pues escribí nuevamente el primer poema, que fue el origen de Poemas de amor y vida. Ajá. Y así, Bien. de allí siguieron 10 poemarios más. Bien, o sea que has desarrollado ya tu vida también en los Estados Unidos. Sí, exactamente, sí. ¿Y de qué forma se contribuyó a los Estados Unidos, ya que te radicás allá desde el año 1967? Sí, desde el punto de vista literario, siempre mi preocupación en los Estados Unidos es precisamente rescatar la rica historia hispana que tiene los Estados Unidos. He escrito bastantes trabajos sobre la poesía escrita en español en los Estados Unidos. Sí. Y, por ejemplo, el primer poema fue escrito en el año 1571, que son 200 años de que Estados Unidos fuese una nación. Y es una historia que continua. En este momento, por supuesto, somos la segunda población, la segunda nación hispanoparlante del mundo, con unos 50-55 millones de hispanoparlantes. Ajá. Maravilloso. Ahora, ¿crees que el idioma o la lengua es un fenómeno vivo y que está sujeto a cambios? Totalmente. Realmente en la academia muchas veces tenemos este tipo de discusión. Allá en Estados Unidos tenemos el problema con el llamado Spanglish, que es la mezcla del inglés en el español. Ajá. Por supuesto, yo soy un partidario dentro de las discusiones lingüísticas de que tenemos que conservar el idioma lo más puro posible, porque un modo precisamente de conquistar una cultura comienza por la lengua. La lengua es la patria. Entonces, cuando ya empezamos digamos, hablar en inglés, hablando en castellano, es señal de que hemos sido contestados. Entonces, esto es parte de mi militancia como académico de la lengua. Ajá. Y a raíz de eso, por ejemplo, voy a presentar en la Biblioteca del Congreso este libro, que es Hablando bien se entiende la gente, que precisamente es un esfuerzo por hacer notar que tenemos en español o en castellano las palabras que a veces por comodidad usamos en inglés, hablando en castellano. Claro. Por eso es que, por ejemplo, acá leo mandatorio, que es la traducción del inglés, mandatory.
Y nosotros tenemos obligatorio, que es una palabra perfecta. Entonces lo que le estamos diciendo no a los chicos y a su vez a los medios de comunicación masiva, que utilicen las palabras que tenemos. Entonces cuando si hay una reglamentación que hace obligatoria tal situación, que usen la palabra obligatoria y no mandatoria. Ajá. O sea que hay mucha diferencia y por eso la lengua va evolucionando o no. ¿No es cierto? Sí. Y esta preocupación es una preocupación que es interesante, que existe desde el comienzo de, digamos, de este encuentro entre las lenguas en Estados Unidos. La lengua dominante de la cultura dominante, el inglés, y la lengua española existente antes de la nación en los Estados Unidos. Yo ahí tengo precisamente un poema que se escribió hace 200 años, que lo voy a compartir porque es interesante. Perdón, pensaba que lo tenía, no lo tengo acá. Pero básicamente el poeta hace notar, por ejemplo, dice: yo conozco a una muchacha rubia que fue a la escuela americana y que hablando el español lo que hacía era inglesaba. Por ejemplo, le llamaba al mercado grosería, etc., ¿no? Y eso se escribió hace 200 años. O sea que ya el poeta tenía esa preocupación por conservar el español como la patria de la identidad cultural. Y hablando del asombro, porque este es tu último libro, La desnudez del asombro, ¿qué cosas te emocionan de la vida? Qué pregunta, ¿no? Y lo interesante es que me emociona todo. El libro precisamente resalta las cosas que uno pensaría que serían las menos asombrosas, como puede ser lo obsceno, lo profano. Aquí se habla, por ejemplo, el poema principal del libro se titula Casa de citas, pero en realidad son citas bíblicas, donde la imaginación del poeta Dios nos hace notar el caso, por ejemplo, de Tamar, que era la nuera de Judá, que el patriarca, que se viste se saca el velo de viuda, se va a una plaza pública, pasa el suegro y piensa que es una prostituta, se acuesta con ella, pero ella le pide unas prendas para... Entonces después ella regresa a la casa y él había quedado que le iba a dar un cabrito, entonces manda a su empleado a llevarle el cabrito y no la encuentra. No, si acá no hay, ni le decía la gente de ese poblado que ahí no había ninguna prostituta. Entonces a los 3 meses la encuentran a Tamar y los empleados de la casa la quieren apedrear y van a Judá a decirle: Señor, su nuera está embarazada y es una adúltera, y entonces hay que apedrearla. Y entonces Tamar le dice: mire, yo estoy encinta del dueño de estas prendas. Y entonces Judá reconoce que esas son sus prendas y dicen: ella es más justa que yo. Por eso el poema acaba diciendo, y creo que es interesante porque es para ilustrar la capacidad de asombrarse, ¿no? De que el asombro no es simplemente cuando uno tiene un hijo, etcétera, sino dice: todo esto lo narra la Biblia, esa misteriosa poesía de Dios. Rahab, la prostituta de Jericó, y Tamar, la de Judá, progenitoras del rey David y Jesús de Nazaret, se fueron al cielo de Dante, y yo miré detrás de ellas. Espectacular. Se fueron al cielo de Dante. Exacto.